Muy buenas noches a todos. Hoy le traigo un tema bastante interesante que es sobre nuestro gasto calórico o nuestras necesidades calóricas. Es bien importante conocerlas, sobre todo si tenemos un plan de reducción de peso por nuestra salud. Mantener un peso ideal es muy importante. O si de repente deseas aumentar de peso, ¿por qué no? Hay personas que necesitan aumentar de peso o quieren aumentar de peso por alguna razón. Cualquiera de las dos que sea la razón, es importante saber nuestro gasto calórico, porque de ahí parte todo, y entonces establecer la estrategia para llevar a cabo nuestras metas. Bien, voy a empezar compartiendo la pantalla, ¿sí? Y ver cómo le doy la explicación de la manera más simple y sencilla posible. Aquí vemos la pantalla. Voy a hacer lo siguiente. Yo ahora mismo estoy en un plan de reducción de peso, así que voy a hacerlo de manera práctica. En la pantalla ven un cuadro, un cálculo en Excel que yo he preparado. Esto lo he preparado en base a algunos documentos que he estudiado con respecto a cómo se calcula las necesidades calóricas. Le traigo dos métodos. Vamos a hacer el ejemplo, en mi caso con mis metas. De igual forma, al final, si ustedes desean, si les interesa, el que desea me puede pasar sus datos, ¿sí? A mi correo, su peso, su altura, su edad, su meta, en cuanto a cuántas libras quiere bajar, en qué tiempo o cuántas deseas aumentar, en tal caso. Y yo con mucho gusto le hago el cálculo respectivo. Lo importante es saber de dónde sale la información, ¿sí? Cómo se genera esa información. Lo primero es calcular el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Digamos que es lo que el organismo necesita, ¿sí? Para mantener las funciones vitales, ¿ok? Como respiramos, nuestra temperatura, nuestra frecuencia cardíaca, esas necesidades vitales que hacemos todos los días, ¿sí? Entonces tú requieres un gasto calórico y debes alimentarte para eso. Entonces, ¿cómo se calcula? Sencillo, en esta tabla. Este cálculo ya yo lo hice para ustedes, ya yo estudié por ustedes. Así que lo primero es introducir mi peso, 64 kilogramos, ¿sí? Luego mi altura, 159 centímetros, o sea, 1.59 metros. Y mi edad, tengo 54 años. Yo primero, a fin de año, o en este año estaré cumpliendo 55. Bien, ahí me calculó, ¿sí? Ya mi metabolismo basal, que son 1382 calorías que yo requiero para mis funciones vitales. Bien, lo segundo es calcular mi índice de actividad. Mi índice de actividad tiene que ver con lo que hacemos diariamente. Para eso me voy a apoyar en una información que les traigo para tener una idea. Una actividad ligera puede ser ver televisión, estar en la computadora, cuando estamos comiendo, cuando estamos acostados, leer un libro. Si tienes una actividad o una profesión donde estás sentado casi todo el día, eres cajero, eres transportista, peluquero, eres administrativo, estás en oficina, tienes una actividad muy ligera. Ya cuando se habla de una actividad media, cuando tienes un trabajo un poquito más activo, un trabajo doméstico, cuando estás caminando, aunque sea despacio, pero estás caminando. Generalmente si eres un estudiante tienes una actividad media, si eres mecánico, jardinero, electricista, ¿ves? Este tipo de actividades ya son actividades medias. Una actividad pesada cuando se considera, cuando haces un trabajo un poquito más fuerte, ¿sí? Si haces tareas agrícolas no mecanizadas, si eres un agricultor, si eres un minero, si eres un obrero de la construcción, un herrero, si eres un bailarín, ¿sí? Quemas muchas calorías. O si eres un monitor de actividad física, generalmente un instructor que tiene que estar con sus estudiantes moviéndose, actividad, acompañándole, enseñando, se considera una actividad pesada, ¿sí? Entonces, nos vamos a otra tabla donde me dice, ok, ¿qué valor yo necesito? Sencillo. Recuerden que yo les dije que mi peso era 64 kilogramos. En base a mi peso, yo me ubico aquí, 65 kilogramos. Y la tabla me dice que si yo considero una actividad ligera, debo utilizar 95 calorías por ese tiempo que realizo la actividad. Actividad media 125 y actividad pesada 175. Regreso a mi cálculo, ¿sí? ¿Dónde estaba?
Y yo voy a considerar, en mi caso, una actividad ligera, ¿sí? Para ser conservador. Así que pongo 95 aquí en mi trabajo y 95 aquí en mi casa. Actividad ligera los dos. Automáticamente me calcula 1330 calorías que yo requiero para mis actividades diarias, ¿sí? Mis actividades diarias. Bien, ¿qué más tengo que meter en la ecuación? Si hago ejercicio, mi actividad deportiva, ¿sí? Si soy un deportista o hago ejercicio moderado, ¿verdad? Tengo que considerar entonces que la intensidad con que hago ese ejercicio. Una intensidad baja es, puedes quemar entre 300 a 500 calorías, una intensidad moderada entre 500 a 700 y una intensidad alta 700 a 900 calorías. No todos los días se debe hacer ejercicio con alta intensidad, ni tampoco todos los días vas a hacer ejercicio con muy baja intensidad. Debes buscar un equilibrio, una actividad de intensidad moderada es muy buena. Así que yo voy a poner aquí un dato en promedio de 500 calorías, ¿sí? Mi actividad. Automáticamente entonces me calcula otro valor que se llama acción dinámica específica de los alimentos, que es 321, que no es más que el 10% de todo mi gasto calórico calculado anteriormente, mi metabolismo basal, mis actividades y mi actividad deportiva. ¿Sí? Aquí ya el cuadro entonces me arroja que mi gasto calórico total, ¿sí? Mis calorías normales para mantener mi peso y toda mi actividad diaria es de 3.533 calorías, como lo ven aquí, ¿sí? 3.500 calorías. Si yo quisiera bajar de peso, entonces yo debo quitar de mi dieta unas 500 calorías, unas 400 calorías, lo que yo decida, y mi alimentación debe estar basada en 3.033 calorías. Si yo quisiera aumentar mi peso, entonces le sumo unas 500 calorías y mi dieta debe estar basada en 4.000 calorías, en mi caso, ¿sí? Perfecto. Este es el primer método. Vamos a ver cómo se aplica eso en la práctica. Nos vamos a otro cuadrito, sencillo. Este es otro Excel que yo he calculado, ¿sí? Y es un método un poquito más práctico, pero vamos a ver cómo se aplica. Bien, mi peso, 64 calorías. Introduzco aquí mi peso, ¿sí? Automáticamente calculo las calorías diarias. 3.226 calorías yo requiero para mi actividad en base a mi fórmula como la ven aquí, ¿sí? Ese es mi cálculo. Bien, calculadas mis 3.200 calorías, yo tengo en cuenta que 64 kilogramos representan 141 libras. Ahora yo tengo que introducir mi meta. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es bajar de 141 libras a 132 libras. Así que introduzco aquí mi valor de 132 libras. ¿Sí? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Muy importante. Yo voy a ponerme de meta 8 semanas, lo cual es realista. Automáticamente el Excel me calcula cuántas libras yo debo bajar por semana. Es 1.1 libras por semana que debo bajar. ¿Sí? Importante, está dentro de un rango aceptable. Yo no recomiendo más de 2 libras por semana. 1 libra, 1.5 o 2 libras. 1.1 es bastante aceptable. Bien. El Excel entonces me calcula también cuál entonces debe ser mi déficit semanal, que no es más que un cálculo sencillo, que es mi valor de libras por semana multiplicada por 3.500 calorías. ¿De dónde sale eso? Más o menos de estudios que se han hecho de que para tú quemar 1 libra requieres quemar aproximadamente 3.500 calorías. Ojo con eso. Bien, entonces yo necesito saber cuál es mi requerimiento o mi déficit por día. Para eso yo también tomo en cuenta los días que yo voy a hacer ejercicio. Entonces yo introduzco aquí y me pongo mi meta. ¿Cuántos días a la semana voy a hacer ejercicio? En mi caso yo hago 6 días a la semana de ejercicio y descanso 1. Me dice que mi déficit por día son 642 calorías de mi alimentación. Ahora, si yo quemo 500 calorías haciendo ejercicio, me está diciendo que mi cantidad de calorías que debo reducir de mi dieta por día son 142 calorías por día. Ojo, señores, yo creo que es bastante realizable siempre y cuando yo cumpla mi meta de que en 6 días yo me ponga de meta hacer una actividad física que queme 500 calorías
y lleve mi dieta bien balanceada, ¿sí? Voy sacando de mi dieta todos los días 142, 150 calorías. Les voy a dar un datito. Una gaseosa tiene casi 300 calorías, ¿verdad? Entre 250 y 300 calorías. Es importante que sepamos más o menos cuántas calorías tienen ciertos alimentos que a veces no nos proporcionan nada positivo a nuestra alimentación y lo que hacen es agregarnos calorías. Bien, recuerden ese dato, 3.084 calorías debería ser más o menos mi dieta diaria. Vamos a ver el cálculo en la primera vez, 3.033, ¿ven? Y ahora mi otro cálculo, 3.084. Estamos más o menos por ahí. Bien, señores, como último, importante mensaje. Si yo me pongo perezoso y yo en vez de hacer 6 días de ejercicio, hago 3, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sencillo, va a pasar esto. Yo requiero entonces, para poder cumplir mi meta, sacar de mi dieta 783 calorías diarias, lo cual es muy duro, es casi un desayuno o una cena. Eso no es positivo, eso no es bueno, ¿ok? Entonces yo le recomiendo que cumplamos nuestras metas todos los días de hacer nuestro ejercicio, nuestra actividad, que nos va a ayudar. Si me pongo de meta 5 días, ¿verdad? Fíjense, ¿cuánto requiero? 270 calorías que tengo que sacar de mi ingesta, ¿sí? Lo cual es bastante realizable en un día. Si hago mi ejercicio, ¿sí? Si de repente son 300 calorías que quemo, no 500, no hay problema. 470, aumento un día más, ¿sí? De ejercicio, son 342 calorías diarias que tengo que sacar de mi ingesta. Eso es todo lo que tenemos que hacer, señores, ser constantes, hacer nuestro ejercicio y mantener una dieta balanceada. Por ahí más adelante le explicaré cómo podemos llegar a quemar esas 300, 500, según la actividad, calorías que requerimos quemar en nuestro ejercicio diario y un poquito de cómo debemos balancear nuestra alimentación. Así que por el momento se los dejo hasta ahí y espero que les sea de ayuda. Recuerden, mándenme sus datos en mi correo, ¿sí? Y con mucho gusto le hacemos el cálculo respectivo. Hasta luego y buenas noches.